Y comenzamos hablándoles precisamente de los profesores, y es que el lunes será cuando se puedan solicitar, hasta el lunes a las 11 de la mañana, las plazas que quedan vacantes para tanto educación, para los profesores interinos, tanto en educación secundaria como en formación profesional. También en primaria hay vacantes, así que todavía se pueden realizar esas peticiones, esos llamamientos que, bueno, como ya saben, hasta el lunes pueden presentarlo. El miércoles se harán públicos los listados de todas esas plazas que, bueno, pues han sido adjudicadas, y ya queda muy poquito, porque el lunes siguiente, el día 8, es cuando comienzan las clases en primaria. Nos acompaña Mónica de Cristóbal, es la responsable de educación en CESIF. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, y un llamamiento que, como en ocasiones anteriores han reiterado, llega tarde, sobre todo por el hecho de que se puedan los profesores añadir al curso escolar en condiciones. Claro, es cierto que este año podemos agradecer que este llamamiento se haya hecho antes del inicio del curso escolar del alumnado. Recordamos que en años anteriores todos esos profesores que todavía faltan se incorporaron una vez que ya estaba incorporado el alumnado. CESIF reiteró las quejas, y este año sí que se incorporan unos días antes, pero claro, estos días antes que se van a incorporar son 2. Hay muchos de los compañeros que van a ir a un nuevo centro educativo donde tienen que trasladarse, tienen que irse a vivir a esas localidades, porque esto es para todo Aragón. Hay otros que apenas van a tener un par de días para organizar, saber a qué curso van a dar, saber cómo va a ser su aula, conocer los horarios, conocer los compañeros. Entonces, sigue siendo tarde para organizar lo que es un principio de curso, que en los grandes centros, donde apenas falten algunos profesores, no se va a notar, pero en la zona rural, donde el número de interinos pues es muy elevado, si todos se incorporan con apenas 2 días, pues va a ser un poco más complicado este inicio de curso. Uh-huh. ¿Siguen siendo muchas las plazas que quedan a estas alturas del curso por cubrir? Claro, siguen siendo muchas porque es necesario que haya muchas, porque todos los compañeros que fueron adjudicados en el primer llamamiento han pedido pues medidas de conciliación. Luego sigue habiendo vacantes que han sido rechazadas o no elegidas por nadie en las primeras convocatorias. Y esto sigue pasando porque el decreto de interinos, la normativa que regula cómo se pueden adquirir o cómo no este tipo de vacantes, está obsoleto. Tenemos que sentarnos a negociar. En CESIF le pedimos a la administración sentarnos a negociar y cambiar este tipo de llamamientos para que sean más atractivos a los docentes que están en estas listas, porque si no, no empezamos a tiempo y el curso pues no empieza con la suficiente calidad con la que a los docentes nos gusta empezar. Los niños empiezan el curso el 8, pero los docentes, la mayoría, se reincorporan el 1, este lunes. Lunes, sí. Claro, al haber aún plazas vacantes, esos profesores que tarden tanto en unirse al centro van a tener un proceso de adaptación mucho más rápido. ¿Cómo se puede coordinar eso? No se puede coordinar, pues estoy diciendo que el año pasado nos quejamos muchísimo porque se habían incorporado, por supuesto, tarde, y eso fue en las primeras etapas de infantil, horroroso. Mañana, pues no sé por qué el día 1, el lunes, empezamos todos y nos incorporamos a los centros. Y es la primera reunión de asignación de tutorías, de aulas, de ciclos, de la distribución de las aulas. En aquellos centros donde no haya profesores, pues los que se van a incorporar tarde, para empezar, no van a poder elegir. Van a llegar al centro y van a tener que asumir las funciones de los cursos, grupos o especialidades que no han elegido, o sea, que los demás no han elegido. Y después van a tener que hacer a marchas forzadas, corre, qué grupo tengo, qué nivel tengo, cómo se llaman los alumnos, qué especialidad voy a dar, qué niveles voy a dar. O sea, van a tener que hacer todo eso a marchas forzadas, y además, si les supone cambio de vivienda, pues organizar sus familias, etcétera, etcétera. Señora Cristóbal, ya por finalizar, le pregunto, porque ha sido algo que hemos conocido no hace mucho rato, y es el anuncio del Gobierno de Aragón de restringir el uso de dispositivos digitales individuales en las aulas en función de la edad y el grado de madurez de los alumnos. Esto imagino que también los docentes agradecerán, ¿no? Sobre todo, como veíamos en los últimos años, que cada vez eran más utilizados estos dispositivos por los jóvenes.
Hombre, por los docentes, lo primero que hubiéramos agradecido, por lo menos desde el sindicato CESIF, es que se hubieran sentado a comunicarnos que esto iba a ser, porque evidentemente esto afecta a la función docente y sobre todo a la función de los equipos directivos. Todo este tipo de medidas tienen que ser negociadas con los representantes de los docentes, porque sí afecta directamente a la labor docente. Claro que agradecemos que haya una normativa, porque evidentemente el uso que se estaba dando ya excedía de lo que pedagógicamente pudiera ser correcto. Muchas veces los docentes podemos llegar a utilizar en algún momento dispositivos móviles, en algún momento puntual, y siempre bajo la supervisión del docente, pero nos estamos encontrando muchos problemas pues de móviles escondidos, y que las familias apoyaban que sus hijos estuviesen comunicados constantemente, lo que se producía un conflicto entre el centro y la familia. Claro. La normativa del centro de no sacarlos en determinados periodos lectivos y lo que algunas familias querían para estar constantemente comunicados con el niño. Entonces, evidentemente, esto va a favorecer a todos. Bueno, pues novedades de cara a este curso. Esperemos que también esos llamamientos se cubran hasta el lunes. Les repetimos, hay de tiempo para las 11 para que se presenten todas las solicitudes. Mónica de Cristóbal, muchísimas gracias por habernos atendido desde CESIF. Muchísimas gracias a vosotros y buen principio de curso. Igualmente, gracias.